Pues buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar entonces con la primera presentación, la primera ponencia. Y bueno, ya veis en el programa que comenzamos con Coral Regi Rodríguez. Y tengo aquí un pequeño currículum que me acaba de pasar, que dice que es bióloga de formación y educadora de vocación, directora de la Escuela de Virolai, formó parte de diferentes asociaciones educativas vinculadas al cambio educativo y el liderazgo, presidenta del Fórum Europeo de Administradores de la Educación de Cataluña, miembro del Consejo Escolar de Cataluña, como persona prestigio educativa. Y yo que he estado comiendo con ella hace un ratito y un grupo de personas, a mí el currículum que más me vale es cuando yo escucho a una persona y ver que de educación sabe mucho y que además mucho y bien, y por lo tanto yo creo que ese es el mejor currículum para empezar. Así que adelante, cuando tú quieras, Coral. Muchas gracias. Me voy a... Me lo han explicado ahora y lo voy a intentar hacer. Si no funciona, me siento, ¿vale? Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a la asociación. He podido estar con ellos en todo el proceso de preparación y, bueno, veo lo que pasa en todas estas organizaciones, ¿no? Que realmente hay un esfuerzo increíble de todas las personas que están ahí detrás en estas juntas, en las juntas, para intentar que todo funcione. Que durante 26 años eso se haya hecho es un mérito increíble, y yo en ese sentido que he estado, como decía en la descripción del currículum, en muchas asociaciones y sé lo difícil que es que esto funcione y que se mantenga. Realmente, bueno, os felicito y estoy muy orgullosa y muy contenta que me hayáis invitado. A ver, a mí me gusta mucho el mundo de la educación, soy muy vehemente hablando. Y además os voy a dar sustos, porque yo creo que la hora que me han dado es terrible, que vosotros estáis muy cansados, que esto de dormirse y hacer la siesta es muy fácil y que por tanto yo voy a intentar, si funciona esto del micro y me sé estar quieta con el micro así se oye, pues continuaré de pie o me moveré, que es lo que me gustaría hacer, pero eso no sé si lo podré hacer. Pero de entrada sí que os miro a todos y como ve a alguien que se duerma le vamos a hacer un susto. Bueno, yo voy a empezar a hablar de un tema que es el tema de la gestión de las reuniones y del tiempo. Pero claro, a ver, ¿cuál es el problema que tenemos ahí? El problema es que cuando estamos hablando del tema de la gestión del tiempo de las reuniones, parece un tema técnico. Y yo creo que vosotros venís aquí a que yo os dé una serie de soluciones. Pero en realidad, tanto la organización del tiempo, que pasa a ser un tema sobre todo personal, de organización y de gestión personal, y el tema de las reuniones, que es un tema de gestión de equipos, no son temas técnicos, sino que en general estamos hablando de la gestión de temas que de alguna manera requieren transformaciones personales, transformaciones de forma de hacer. O sea, que si vosotros veníais aquí a que yo os diera una chuletilla, alguna cosa os diré, ¿vale? Pero sobre todo lo que vamos a hacer es reflexionar conjuntamente para que vosotros os deis cuenta de que realmente lo que hay que hacer es tal vez plantearse las cosas de otra manera a nivel personal, a nivel un poco de organización nuestra. Por tanto, casi va a ser una reunión de interiorización. Yo voy a haceros como dos partes, de alguna manera están vinculadas, pero hablaremos en la primera parte del tema de las reuniones y en la segunda parte del tema de la gestión del tiempo. A ver, de entrada una cosa, después tendremos unos tiempos para trabajar en equipos, tenéis en los dossiers unos temas para trabajar. Yo no soy experta en este tema, ¿vale? Hay muchos gurús que son expertos en temas de gestión del tiempo y gestión de las reuniones. Yo os tengo que decir que yo esta sesión la doy por eso cuando Emilio me lo preguntó si podía hacerla, yo esta sesión la doy en el curso de formación de directores que se hace en Cataluña. Y yo además soy una directora de un centro concertado, pero es verdad que tenemos unas relaciones muy buenas. En general en Cataluña la relación entre centros concertados y públicos es una relación buena, y yo doy un curso justamente de gestión de tiempo y reuniones en uno de los másters de dirección de directores de centros públicos, y de ahí viene que yo de esto, pero yo no soy experta en nada.
Yo lo que soy experta es en educación, de directora de escuela, porque llevo un montón de años siendo directora y eso es la experiencia que yo tengo y que de alguna manera yo lo que voy a hacer es no haceros no es una charla típica de dirección, de gestión de reuniones o de tiempo, de gurú de esos temas, sino que es un poco intentar aplicar lo que algunos de estos gurús dicen a lo que es la realidad de las escuelas. De entrada, y hay un tema que es bastante brutal. Yo os he dejado 2 textos y uno es de un señor, los 2 son del mismo señor, que es un señor que es especialista en temas de gestión de empresas, pero le preocupa mucho el tema de la educación. Y lo que él explica en estos 2 artículos que veremos luego, no vale la pena leer, ahora no los podéis leer. En los 2 artículos, Xavier Marcet nos habla del tema de la organización y de cómo de hacer. Cuando yo a veces he hablado con él de estos temas, se queda horrorizado de la cantidad de horas que nosotros dedicamos a reuniones. ¿Por qué necesitamos dedicar tanto tiempo a reuniones? Es decir, realmente, ¿qué es el que hace que nosotros tengamos que dedicar tanto tiempo y cómo podemos hacer mejor estas reuniones? Mirar, yo creo que porque nosotros... Y yo antes a la hora de comer hemos estado hablando sobre los temas de capacidades de gestión o de organización. Pero mira, vamos a pensar que vivimos en un mundo ideal donde vosotros tenéis una capacidad de autonomía, porque la tenéis que tener, una capacidad de autonomía para poder gestionar el centro y para garantizar que el centro cumple eso. ¡Oh! Tenemos un problema, yo he hecho bien lo del micro, pero no hemos bajado no hay proyector y vosotros no os quejabais y no veis ninguna diapositiva. Y yo ahora digo, socorro, y había hecho bien lo del micro hasta ahora, O sea, yo he cumplido mi parte, pero... Bueno, no os las vuelvo a pasar, eran muy chulas en las diapositivas y yo, mira, tan tranquila. Eso es lo de la subjetividad, yo las veía y tranquila viéndolas. Y aquí. Chan, chan, chan. Pues ahora pensaba, digo, voy a ver si... Y ha sido el momento de decir, terrible, si no estáis viendo. Después os paso las primeras porque eran muy bonitas. Enseguida se ve que el proyector es muy potente y se ve enseguida. Es una pena estar aquí dentro con el día que hace y el solecito y los jardines que hay. ¡Uah! Bueno, pero proyectores portátiles no tenemos aún, o sea que aquí os... A ver, que ahora me boicotean porque me he movido. A ver, ¿qué es lo que cuál es la finalidad de la educación? ¿Para qué sirven las escuelas? Yo en eso os voy a insistir mucho. Las escuelas están en función de que hay niños y todo lo demás tiene que girar alrededor de los niños. Por tanto, cuando hablemos de los temas de nuestros tiempos y de nuestras reuniones, tienen que girar en función de esto. Las escuelas están hechas para intentar que todos y cada uno de los alumnos que tenemos lleguen a ser buenas personas, excelentes profesionales, ciudadanos comprometidos. Por tanto, la finalidad de la educación es esta. Las escuelas existen por esto. No para que nosotros nos distraigamos haciendo directorios o para que los profesores ganen un dinero o para que los políticos puedan decir cosas. No. La educación existe porque el objetivo fundamental de la educación es que los niños y las niñas lleguen a ser buenas personas, buenos ciudadanos, buenos profesionales. Si esto es así, para poder hacer esta función, nosotros, como directores de escuelas, a mí me gusta hacer un símil, que yo digo que muchas veces un director de escuela es como un entrenador de un equipo de buenas figuras de fútbol. ¿Por qué? Porque tú tienes que garantizar que todos y cada uno de los profesionales que están en el centro comparten tu proyecto, comparten tu forma de ver la educación y que de alguna manera ellos después son autónomos. Yo tengo muy poco miedo siempre de las leyes educativas. ¿Por qué? Porque al final los maestros, los profesores en el aula hacen lo que quieren. Tenemos una capacidad de autonomía mucho más grande de la que podemos. Pero también eso quiere decir que muchas veces, si el proyecto no se comparte por todo el centro, muchas veces estos profesionales actúan de manera a veces absolutamente desacorde con el proyecto central. Si nosotros hemos de asegurar que todos los profesionales están de acuerdo con este proyecto, que como personas que
profesionales reconocidos, han de actuar con iniciativa y con autonomía, han de ser realmente personas que tengan una dinámica participativa y eficaz para asegurar que hacen suyo el proyecto y que de alguna manera se convencen. Es decir, ¿por qué nosotros hacemos tantas reuniones? Porque hemos de motivar al equipo. Y muchas de las reuniones que hacemos, después os voy a poner un ejercicio de este tema, sirven para motivar al equipo. Sirven para reflexionar conjuntamente. Porque nuestra tarea tiene un elemento de gran trascendencia. Lo que nosotros hacemos viene del corazón y viene del cerebro. Y necesitamos reflexionar sobre estos temas. Para que un profesional se empape del proyecto y lo haga suyo, necesitamos que las ideas suban y bajan mucho, se hablen, se debaten, para conseguir que sean. Hacer la gestión de la dirección de una escuela, ya sé que no es el tema de hoy, es mucho más complejo que dirigir una empresa de tornillos o de fabricación. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que liderar es gestionar profesionales que actúan con autonomía e iniciativa. No personas que repliquen algo, sino personas que sean capaces de trabajar en equipo y conjuntamente como una orquesta. Como una orquesta, a nosotros nos gusta decir ahora que somos como una orquesta de jazz, porque no hace una música idéntica, pero hace una música que está coordinada, que está realmente, tienes una sintonía y acaba sonando bien. Para hacer esto, para convencer, necesitamos hacer reuniones. Necesitamos hacer reuniones porque en las escuelas, en todos los equipos, necesitamos hacer reuniones para comunicar. Los dibujitos de abajo, los que estamos en una escuela sabemos lo que es. Necesitamos hacer reuniones que sean realmente útiles para asegurar que la comunicación que hacemos es conveniente, la comunicación que se necesita saber en el momento oportuno, en el on time clara y cordial. ¿Por qué? Porque si no, las posibilidades de que realmente cuando la comunicación no se hace a tiempo, no se hace de manera clara, no se hace de manera cordial, estás tratando con profesionales. Y cuando tú tratas con profesionales que quieres que suenen como una orquesta de jazz, tienes que asegurar que el buen ambiente en el equipo se da. Y tienes que asegurar que no se hacen corrillos o hacen estructuras de funcionamiento que no ayudan a que el trabajo sea coherente. Por tanto, fijaos bien que lo que necesitamos es que realmente no he encontrado un esquema mejor, pero digamos que la información, la comunicación, de alguna manera venga dada por la persona que tiene la información de darla. Y en ese sentido creo que muchas veces cuando como equipos directivos no somos rigurosos en dar la información y se tardan, esas esperas en tardar, lo que provocan son esos rumores y esos corrillos que nos dan. Por tanto, comunicación conveniente, clara, cordial, muy importante y sobre todo on time. Necesitamos informar, hacer reuniones para transmitir información, para transmitir resultados que motiven. Nosotros, los profesionales, igual que hacen las personas que están trabajando o están en cualquier tarea que realmente es de gran responsabilidad, que requiere muchísima vocación, porque ser maestro, porque ser profesor, porque ser director, no es un trabajo de 9 a 5. Es un trabajo que requiere estar muy implicado durante el día. Y eso es un trabajo que es de vida. Y cuando tú estás trabajando en algo que te estás dejando más allá de lo que es el horario laboral, que te estás dejando la piel, que te estás poniendo corazón y ganas, necesitas tener un refuerzo positivo. Y los resultados, el feedback, son muy importantes que se den en las reuniones. Si unas pruebas salen bien, si los resultados son buenos, si un antiguo alumno ha venido y ha dado un efecto positivo, o te está informando, o las familias han felicitado no sé qué, hay que dar esta información. Pero también hemos de actuar en las reuniones para resolver conflictos. Hemos de actuar en las reuniones para asegurar que realmente los conflictos se resuelven donde se tienen que resolver. De manera clara, de manera transparente, intentando que de alguna manera se favorezca este diálogo. Fijaos bien que hacemos reuniones para un montón de cosas. Para motivar al equipo, para reflexionar, para tomar decisiones, para valorar las decisiones, para evaluar las actuaciones, para comunicar información, para resolver conflictos. El montón de horas que tenemos, que utilizamos nosotros como directores, en general en las escuelas, para hacer reuniones, es muchísimo. Hacemos reuniones de trabajo, de ciclos, de nivel, de departamentos, de claustro, de proyectos, cuando se organiza algún tipo de actividad, ¿no? La castañada, no sé si vosotros hacéis castañada, sí.
Sí. ¿Cómo le llamáis? Magosto. Perdón, que no me falta contexto. De Magosto, en la organización de no sé qué, la fiesta de Navidad. Venga, otra reunión. Las reuniones de los equipos directivos. Las reuniones externas que nos llaman desde inspección, desde la delegación, no sé qué, que te tienes que ir a hacer una reunión. Las reuniones con alumnos para sacar información y hablar con ellos, con los delegados de los cursos para que nos informen y nos digan. Las reuniones con familias, en positivo o no. Y seguro que me dejo y me podríais decir muchísimas reuniones más, tipos distintos de reuniones que hacemos. Son muchísimas estas reuniones. Por tanto, si de alguna manera podemos mejorar las reuniones, nuestra vida será más fácil. O sea que en el fondo yo soy como los señores estos. Bueno, vosotros sois jóvenes, pero del Reader Digest, yo cuando era pequeña en mi casa había los libritos, las revistitas del Reader Digest y era como te solucionaba cualquier cosa. Pues bueno, yo os voy a intentar solucionar una parte que os dará mucha felicidad en vuestra vida, que es cómo mejorar estas reuniones. Es broma, porque veréis que no. ¿Por qué las reuniones no funcionan? Es decir, ¿por qué muchas veces no vienen, las reuniones no funcionan? Fijaos bien que la segunda parte va del tiempo y nosotros, cuando una reunión no funciona, siempre hay dos cosas que decimos. Ha sido una pérdida de tiempo. O falta tiempo. Es que no tenemos tiempo. No, la reunión no funciona porque no hemos tenido tiempo. No ha dado tiempo de... O ha sido una pérdida de tiempo porque total no hemos hecho nada. O sea, fijaos bien que los dos elementos que hacen que las reuniones no funcionen están vinculados en lo que hablaremos luego, por tanto vale la pena que los recordemos después. Las reuniones no van porque muchas veces son reuniones donde no se reflexiona. Reuniones absolutamente, entre comillas, de clase magistral. El director va, habla, o habla no sé quién, y ahí no hay ningún tipo de trabajo de coordinación. No haría falta hacer una reunión. El director podría hacer un vídeo y pasarlo a todo el mundo por mail o ponerlo en la pantalla de no sé dónde y a partir de ahí ya funcionaría. O el director, el inspector o que convoque la reunión. No se toman decisiones. En la reunión se habla. Eso lo hacemos, los maestros lo hacemos brutalmente. Se habla, pero son una pérdida de tiempo porque no tomamos decisiones. O lo peor, muchas veces, esto no está aquí puesto, pero os lo digo, no se toman decisiones y no se llevan a la práctica. Se deciden cosas en las reuniones que después son papel mojado, no sirve para nada. Y sobre todo, y esto es un elemento muy importante, yo os decía antes que las reuniones tendrían que servir para resolver los conflictos. Tendrían que ser porque de alguna manera se pudiera trabajar mejor. Y muchas veces no es verdad. Las reuniones son un momento en que realmente se generan unas tensiones brutales. Me han explicado alguna historia vuestra que no entraré ahora en el tema porque no quiero entrar por ahí, pero evidentemente hay situaciones de reuniones que tienen que generar muchísima tensión. Si las reuniones generan esta tensión, es evidente que esto ni facilita ni ayuda a que las reuniones sirvan para hacer mejorar las relaciones del equipo o para compartir un proyecto en común. Por tanto, motivos de que no funcionen tenemos muchos. ¿El problema cuál es? Que es que el problema no está en las reuniones. El problema está muchas veces en las personas. El problema de las reuniones es saber gestionar a las personas. Porque además, y en esto yo creo que los que estamos aquí sabemos mucho, os he citado textualmente, por eso he puesto su nombre, unas frases de Jorge Wagensberg, que había estado durante muchos años el director del Cosmocaixa de Barcelona. Barcelona vale una visita, primero porque os invito, vale una visita por 1000 cosas, pero el Museo de la Ciencia, yo soy bióloga, aquí di los minutos publicitarios de bióloga, el Cosmocaixa, yo he visto miles de museos de ciencia en todo el mundo porque mi marido también es biólogo y hay una obsesión por eso. El Museo del Cosmocaixa, creo que aquí tenéis un Museo del Hombre, que también es muy bonito. Pero el Cosmocaixa de Barcelona es un museo de diseño potente. La mayoría de los museos de la ciencia del mundo son museos seriados, donde tienen unas exposiciones que van de un museo al otro y no tienen ningún interés. El Cosmocaixa no. Jorge Wagensberg es un genio. Bueno, Jorge Wagensberg, en una de las frases hablando del tema de gestión de persona, nos dice unas cosas que nosotros, los que estamos en las escuelas, hemos visto muchas veces. Muchas veces hay gente que nos revienta las reuniones porque esto, lo que se pone aquí, es realmente y es verdad. Los que están en contra piensan que los que están a favor están locos, ¿vale? Eso puede ser. Eso sería en el fondo opiniones distintas. Pero esto de aquí es que los que están a favor
los suelen estar con matices. Y los que están en contra directo. Claro, si tú estás en una reunión en que tú tienes una propuesta y tienes ahí un sector que bueno, y un sector que está en contra radicalmente, esto no funciona. Pero es que además, fijaos una cosa, estar a favor es mucho más difícil que estar en contra. Y lo que dice aquí es también destruir, desmontar, vuelvo a ser bióloga, catalizar, romper, catabolizar, romper, es mucho más fácil destruir, desordenar. Por tanto, atención, que nosotros cuando planteemos la propuesta de las reuniones, lo que hemos de tener muy claro es que cuando hagamos una propuesta que requiere un proceso, la manera de hacerlo, como veremos ahora, no es planteándola así, sino que tenemos que saber cómo plantear la propuesta para que cuando lleguemos a una reunión, qué tipos de reuniones y de trabajos previos hemos de hacer para que realmente lo que nosotros queramos proponer pueda funcionar. ¿Qué hemos de hacer para que las reuniones mejoren? De entrada, antes de convocar la reunión, plantearnos por qué hacemos la reunión. Y eso vale para reuniones ordinarias y para reuniones extraordinarias. Hay reuniones que hacemos a veces porque están en el programa. Yo creo que no, después hablaremos más del tema, pero no se puede hacer nunca una reunión que no tenga orden del día y que no tenga realmente un motivo para hacerse. El tiempo, segunda parte, es realmente un valor muy precioso. Es un elemento muy importante para que a veces lo perdamos. Y en ese sentido yo creo que las reuniones hay que hacerlas cuando tengamos claros qué objetivos pretendemos, el tiempo que disponemos y atención que sea coherente. Si yo tengo que vender el proyecto de transformación pedagógica de un centro, eso no es una reunión de 1 hora. Eso es un proceso de más de 1 año. Y por tanto yo lo que tengo que asegurar es qué fases, y tengo que tener yo mi estrategia como director muy clara para saber exactamente cómo llevarla. Si yo me voy a una reunión e intento vender una idea de este tipo, la única cosa que voy a hacer es lo que ponía en las diapositivas anteriores. Los que están en contra, bomba. Y los que están a favor se quedarán bueno, que están más o menos a favor, lo que decíamos, a favor con matices, se quedarán un poquito asustados, pero ahí no se mueven. Por tanto, atención, que hemos de tener coherencia entre los objetivos que tenemos y los recursos que vamos a necesitar. Hay determinadas cosas que no necesitan reunión. Si cada año organizamos de la misma manera la fiesta de Navidad o la fiesta esta que hemos hablado antes de la castaña, que ya no me acuerdo del nombre, fijaos bien, ¿hace falta volver a hacer una reunión para esto? No. Lo mejor es tan fácil como enviar un mail, como hicimos el año pasado, y los puntos de mejora que pusimos son esto y esto. Y lo mejor vale la pena, en cambio, hacer la reunión de valoración. Y en la reunión de valoración dejar ya preparada la organización de la fiesta del siguiente curso. Porque son cosas que si no hacemos la reunión de valoración de cómo ha funcionado la fiesta, cuando el año siguiente nos encontremos no nos acordaremos de nada y cometemos los mismos errores. Si hacemos la reunión de valoración de la fiesta, anotamos, y tú como director haces la propuesta ya anotada de cómo va a ser, la siguiente vez a lo mejor no hace falta hacer la reunión preparatoria, sino enviar una circular, un mail a todo el mundo y con eso funciona. Es un ejemplo y tal vez tonto, pero sí que es importante que reconsideremos en cada momento. Acordaros, las reuniones no funcionan porque no tengo tiempo, porque se pierde el tiempo, porque falta tiempo. Pues organicemos eso en función de esto. Y adecuar dinámicas y participación. Hay reuniones a veces en que la posición del director tiene que ser hacer su planteamiento. Y ahí lo mejor no son momentos de discusión. Son momentos en que a lo mejor el director puede decir, por ejemplo, imaginémonos una situación genial en que tú tienes autonomía para hacer un proyecto de centro. Tú puedes hacer una reunión en que digas, os voy a exponer mis grandes líneas. Son líneas de un sueño que tengo. Y tú explicas unas cosas. Y tú dices, y ahora a partir de ahí vamos a ir trabajando despacio, no sé qué. No es el momento en que la gente tenga que dar opinión. Porque a ti no te interesa que la gente dé opinión. Tú planteas una idea y a partir de ahí dejas que la gente escuche. Y a partir de ahí inicias un proceso de debate y de diálogo para que todo el mundo opine, para recoger las opiniones de todo el mundo, Pero necesitarás dinámicas y momentos distintos. Si tú tienes 1 hora, no puedes abrir un proceso de debate.
sobre un tema de gran consistencia. Tienes que adecuar en todo momento los tiempos y las dinámicas a este elemento. Orden del día conocido por todos. Perfil de los participantes. La gente que tenga que ir. Si una persona no tiene por qué ir a esa reunión, ¿para qué hacer ir al profesor, yo qué sé, de tecnología a la reunión de los Juegos Florales del colegio? A lo mejor sí, porque tiene que hacer una presentación, pero ¿me entendéis? A veces hacemos dinámicas de reuniones en las que todo el mundo va cuando no es necesario que vayan. Tienen que ir las personas que son necesarias. Y atención, esto no es una posición sibilina. Esto es una posición de optimizar el tiempo y de garantizar el fin supremo que tenemos, que lo he puesto en la diapositiva, aquella que casi no se ve. Tenemos una finalidad como escuela: garantizar la mejor educación para todos y cada uno de nuestros alumnos. Si yo lo que tengo este fin claro, a veces, para conseguir este fin, tendré que hablar con determinadas personas antes de organizar una reunión. ¿Por qué? Porque tendré que buscarme aliados y no nos empecemos a desesperar. La democracia! Se puede ser demócrata, pero que hay que garantizar que se trabaja de una manera efectiva y eficiente. Y eso quiere decir efectiva y eficiente, porque tú no le vas a comer el coco, ni le vas a dar un sobre para que vote a favor tuyo, ni le vas a no sé qué. Tú vas a intentar hablar con las personas para que realmente después en la reunión las actitudes y las formas de hacer sean positivas. Y si un proyecto se echa atrás, se echa atrás. Pero se echa atrás después de que el trabajo realmente haya garantizado que hay un trabajo previo. Y un tipo de dinámica que sea de acorde, lo que hablábamos antes, con los participantes. Una reunión de claustro con 15 personas no puede permitir debates infinitos. ¿Por qué? Porque no es óptimo. Una reunión de 1 hora con 15 personas, después hablaremos de este tema de los claustros. ¿Qué pasa dentro de la reunión? Cosas que hemos de tener presentes. La primera, todas las reuniones tienen que tener hora de inicio y hora de final. Y sí o sí. ¿Vale? Es decir, eso es un mínimo de respeto al tiempo de los otros y a nuestro tiempo. Y además seremos puntuales al inicio y al final. Otro elemento. Marcaremos, y eso vale la pena que sea un acuerdo entre todos, intervenciones cortas y vinculadas con el tema. Fijaos bien que muchas veces, y eso es un elemento que a veces lo que hay que hacer es cortar y tratar después personalmente. Estamos hablando, yo qué sé, de las reuniones de padres y de repente sale un tema de una persona que tiene ahí una cosa dentro de alguna cosa que no se ha cerrado bien, un conflicto que no se ha cerrado bien, y tú estás hablando de las reuniones de padres y te sale, porque en la fiesta de carnaval los padres se metieron en no sé dónde, hicieron y dijeron, es que si continuamos. Y lo mejor es el momento de decir, mira, ¿sabes qué? Es verdad, este tema no lo valoramos adecuadamente, vamos a dejar este tema ahora, vamos a intentar construir para llegar a acuerdos sobre las reuniones de padres y este tema después lo hablamos en otro momento. Pero hay que saber cortar. ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros que conducimos la reunión no lo hacemos, esa reunión se enreda en dinámicas en las que al final ni sirven para nada, son una pérdida de tiempo y no conseguimos llegar a lo que queremos hacer, que lo mejor es resolver cómo mejorar las reuniones de padres. Atención a los participantes y cómo se sientan. No es ser sibilino. O sea, no, es tener muy claro que si 2 personas que están enfrentadas se sientan delante por delante, por tanto, juguemos a las sillas. Pero claramente, además, yo creo que no es que hay que ser claro. Oye, mira, no sentáis juntos que ya sabéis que os acabáis peleando siempre. No, claro, es que es lo mejor hacer así las cosas. Entonces, ponte tú a mi lado, venga, que así cuando venga que te pongas nervioso te doy un golpecillo así y te animas y te descansas. O el tema de que en todo momento la gente tenga presente los objetivos de la reunión. Si el tema es, por ejemplo, volvemos a reuniones de padres, resolver y mejorar las reuniones de padres, no es el momento de hablar de los niños con dificultades o de los recortes o de las... No. El tema es en este momento mejorar las reuniones de padres y hemos de decir, vale, ¿queréis que este tema se trate? Sí, pues vamos a poner un día con orden del día para tratar ese tema. Y una cosa fundamental. Si hiciéramos esto, seríamos casi japoneses, que antes hacíamos broma, que es asegurar que cuando se acaba la reunión dedicamos 2 minutos para decir, hemos hecho esto, los encargos son estos. A veces eso, una solución extrema es enviarlo después por mail, pero genera mucho más trabajo.
¿Para quién? Para el director. ¿Vale? Por tanto, a veces yo creo que es mejor dedicar 2 minutos a decir, mira, hemos decidido esto, esto y esto, tú harás esto, tú harás esto, tú harás esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, genial. Y se acaba. Y en la próxima reunión se empieza diciendo, ¿quedamos qué? ¿Cómo están los encargos hechos? Claro, esto es la eficiencia máxima. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos todo el rato trabajando de tal manera que la gente tiene conciencia de que las reuniones sí sirven para algo. Al acabar la reunión, lo que decíamos, no se acaba cuando se van los participantes. Hay que asegurar que se valoran los resultados, es decir, que la gente se da cuenta que la reunión ha sido eficaz, que se implementan los acuerdos y que hacemos un seguimiento de evaluación y lo evidenciamos al resto del equipo. ¿Cómo mejoramos las reuniones? Por tanto, fijaos bien, necesidad de la reunión, hacemos las reuniones que necesitamos. Los objetivos son claros y compartidos. Hoy vamos a hablar de las reuniones de padres. Otros temas que tenemos pendientes lo haremos en otro momento. Y eso es importante, que nosotros ahí sí tengamos esa capacidad de liderazgo en el equipo y esa autoridad, prestigio, que hace que las personas digan, vale, sí, porque sé que este tema no lo va a obviar, ni se va a olvidar, ni se va a quedar escondido debajo de la alfombra, sino que lo haremos en otro día. Pero hoy vamos a resolver este tema. Asistentes imprescindibles. La gente que calienta sillas muchas veces se suman a los de en contra y muchas veces se desesperan, se aburren. ¿No habéis visto mucha gente que dibuja? En mi colegio hay una profe que es de plástica, además, que todo el rato dibuja. Claro, en la mayoría de las reuniones que va se hablan de cosas que a ellas no le aplican. Eso, primero, es desesperante para quien está hablando. Y ahora, si viera alguien aquí que está haciendo algo así raro, que se durmiera, no se ha dormido nadie. Menos mal, Emilio, ¿eh? Eso lo he avisado. Por eso, yo ahí estoy aquí con el efecto, no me acuerdo cómo se llama, ya veis que mi Alzheimer avanza, pero yo el micro no me lo he quitado. Pero voy a necesitar crema aquí, ¿eh? Este señor debe tener alguna cosa aquí porque yo me rasca, pero bueno. Puntualidad al inicio y al final. Auténtica, se dice lo que se hace y eso es muy importante para la confianza del equipo. No hay nada peor que tú como director estés diciendo cosas que después no cumples. Que le digas a alguien, no os preocupéis, del tema este del carnaval que no funcionó, hablaremos. Y el hablaremos sea infinito. Si tú dices que vas a hablar, vas a hablar. Porque no se engaña a las personas, porque cuando se engaña a las personas se pierde la confianza. Interesantes y eficientes. Y para ser interesantes y eficientes hay que callar la boca a las personas que son un tostón. Y así de claro. Y con esa persona te tienes que ir a tomar un café y decirle, mira, tienes un problema. Cuando haces intervenciones en las reuniones, ya está, son demasiado largas. Podemos llegar a un compromiso de que nos vemos tú y yo y me explicas, pero que por favor en las reuniones sean más cortas porque los compañeros están desesperados. Ya sabéis quién es, ¿no? Que levanta la mano y empieza a hablar. No. Gente, por ejemplo, os pasa en conferencias. Igual aquí hay alguien y ya después meto la pata. ¿No? En conferencias que viene y le dices, bueno, ¿querías hacer tú la conferencia? Porque en vez de una pregunta hace otra vez la conferencia. Y eso en los claustros pasa. Entonces, delante de estas personas hay que hacer un trato personal con ellas. Y a esas personas hay que decirles, pero hay que garantizar que realmente en la reunión no se apoderan del tema. Operativas. Útiles para la organización. La mejor manera de hacer una reunión bien, no convocarlas. Y es la verdad. Cuando leáis el artículo lo veréis. Las reuniones no hay que convocarlas cuando no hay tiempo para prepararlas. Porque cuando no preparamos una reunión, el riesgo de que se nos vaya de las manos y que no cumpla los objetivos que queremos es brutal. Y por tanto hemos de asegurar que eso no pasa. Porque cuando estamos avanzando en un proyecto, en una dinámica de claustro, que la gente se va convenciendo, estamos trabajando de manera conjunta, la gente se da cuenta que las reuniones son eficaces. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? Cuando metes la pata en una reunión que no va, se va hacia atrás, ¿eh? Y recuperar terreno cuesta a veces, ¿eh? Porque pierdes confianza. Si no hay tiempos de prepararla, si no hay suficientes temas, es mejor irse a tomar un café o irse a casa que perder tiempo. Si no se pueden asistir las personas claves. Es que esa reunión no tiene que hacerse porque no se puede decidir nada. Y por supuesto, si no hemos consensuado algunas decisiones previamente. Y esto no es ser civilino.
Esto es tener muy claro cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra función. ¿Cómo mejorar las reuniones? Evidentemente, modificando el formato. Muchas veces yo creo que, por ejemplo, no he jugado hoy a hacerlo, porque eso solo podría hacer Nelly, no sé si la habéis tenido aquí. Nelly nos llevaría al jardín ahora. Yo eso no me he atrevido porque el micro, el no sé qué, me da apuro por las personas que están grabando, pero irse al jardín, ¿por qué no? Por ejemplo, y es la pregunta, el reto que yo os hago. Y ya me han explicado alguna cosa que me da un poquito de miedo, pero yo creo que los claustros de principio de curso, no escucho las cosas que hacéis vosotros en los claustros de principio de curso porque me pongo muy nerviosa, pero los claustros de principio de curso sirven para motivar al equipo. ¿Cómo vas a hacer un claustro de principio de curso para motivar al equipo, para que el equipo esté contigo, para que venga, va, que podemos, en una reunión todos pesados allí? No, el claustro de principio de curso hay que darle una dinámica absolutamente distinta. Olvidaros de todos los números que me han explicado, hacerlo el día 31. El día 1 todo el mundo viene con la cabeza limpia y vamos a empezar con emoción y con ilusión. Por tanto, esas dinámicas de presupuesto base cero no sirve. Hay un vídeo mío, no es que me haga propaganda, pero es la idea de por qué no. El por qué no nos lo hemos de plantear continuamente en un centro educativo. El por qué no tiene que ser un elemento que si queremos que realmente la educación responda a los retos del futuro lo hemos de tener presente. ¿Por qué no podemos hacer los claustros de otra manera? ¿Por qué no podemos suprimir reuniones de no sé qué, de no sé cuántos? ¿Por qué no? ¿Por qué no pueden venir los alumnos a algunas reuniones para que nos ayuden a participar y organizar algunas fiestas de escuelas? ¿Por qué no? Seguro que lo hacéis. Reuniones formales y ¿por qué no tan formales? Cuando en un equipo hay una tensión, irse a hacer, hay un bar al lado cerca, nosotros estamos cerca del Parque Güell, hay un bar ahí en una curvita, que hay un profesor que siempre dice, esto se arregla con unas bravas, con unas patatas bravas, unas bravas en el Delicias y lo arreglamos. ¿Por qué no? ¿Por qué la manera de resolver conflictos tiene que ser una reunión formal? Pueden ser reuniones distintas. Podemos hacer realmente muchas otras cosas y realmente esa capacidad. Cambios de espacios, de lugares. Seguro que si recibís a la gente, hay la tira de escuelas que hacen los claustros del principio de curso con bromas. El día 31 por la noche los profesores reciben un mensaje y ese mensaje hace que tengan que ir a no sé dónde, que es un enigma, no sé qué, y acaban haciendo la reunión pues en un sitio de un museo, en un bar, en un no sé qué, en una casa en la montaña. ¿Por qué no hacer el primer claustro así, romper todos los moldes? ¿Por qué no? No digáis que no podéis. No podemos. El único miedo, lo que nos para, somos nosotros mismos. No nos podemos parar nosotros. ¿Por qué no? Si el claustro tiene que ser motivador, si queréis romper dinámicas, si queréis demostrar que el mundo puede ser distinto, porque lo tiene que ser, ¿por qué no? Probemos, hagamos cosas distintas. ¿Y cómo hacer menos reuniones? Después, si no, no puedo hablar del tiempo. Podemos hacer menos reuniones si reducimos las informaciones. Cuesta mucho. Tenemos una idea de la oralidad, de la cultura oral, de transmitir las cosas oralmente que nos puede mucho. Nos creemos que los niños se enteran de las cosas que les decimos. Por eso la clase magistral oral tiene tanta importancia. Cuando muchas veces realmente la oralidad... Yo estoy diciendo cosas y vosotros habéis captado como el 20%. Sois buenísimos y habéis captado el 20%. Los niños nos captan el 5%. En una reunión que empiezas diciendo cosas que saben los profesores que siempre vas a decir sobre información, en el claustro de principio de curso empiezas a decir cosas que la mayoría de la gente ya las sabe. ¿Por qué no enviarlas en papel y olvidarse? Darlas en mano y decir, esto os lo leéis. Ya lo tenéis todo apuntado. No me agobiéis porque está todo apuntado. Participar los interesados y los necesarios. Una reunión con mucha gente hace que realmente sea menos eficaz. Limitar el tiempo a las intervenciones, por supuesto. Cortar las intervenciones no vinculadas. No, este tema no toca hoy. No está en el orden del día. No podemos hacerlo de esta manera. Y resolver los conflictos antes o después, pero no en la reunión. Una reunión es un sitio para asegurar y garantizar el trabajo en equipo. ¡Ey! Atención, los conflictos ayudan al equipo. Los conflictos bien trabajados hacen que el equipo sea más fuerte, pero hay que saberlos gestionar bien. Y muchas veces una reunión con las frases de Jorge Wagensberg de antes, donde es más fácil estar en contra que a favor.
cuidado, porque lo mejor podéis con todo, pero lo mejor no. Y a veces lo mejor cuando no puedes con todo es comértelo a trocitos y hablar con las personas despacio para asegurar que la reunión sea eficaz y sea realmente. Yo creo que hay un elemento que está muy claro. Cuando nos desesperemos, cuando creamos que no avanzamos, es que tenemos un objetivo y este objetivo es el elemento clave, el elemento que vosotros realmente debemos de tener presente. Las escuelas están para que nuestros alumnos aprendan. Los derechos fundamentales en una escuela son estos. El único derecho. El derecho de los alumnos. A partir de ahí, toda la organización tiene que moverse en función de este objetivo. Por tanto, no es el derecho del señor que lleva 30 años haciendo clase de 9 a 1 y no lo moverás porque él siempre hace clase en ese aula. No. Hay un niño con dificultades y tiene que moverse de aula y se mueve de aula este señor. Y hay 1000 cosas de estas que el por qué no creo que sería muy elemento. ¿Por qué la gente se agobia tanto con el reparto de las aulas y te puedes pasar 2 horas en una reunión, que me quedo este aula, que me quedo no sé qué, que no sé cuántos? Este año lo vamos a hacer distinto, bolitas de aulas y cada uno el aula que toque. ¿Por qué no? Igual la gente se desespera menos y se lo toma un poco a broma y es capaz de romper. ¿Sí? Pues os vais quedando con la idea un poco. La idea es, nada está prefijado. Optimizar el tiempo es importante y por eso ahora voy a hablar de la gestión del tiempo. Ahora voy a quitarme el micro, voy a beber agua, porque esto me... A ver, el tema del tiempo es terrorífico. Bueno, lo veis ahora, ¿no? Tendría que estar acabando esta parte para que paséis al descanso, que tenéis muchas ganas de café, y que pasemos al trabajo en equipo y vamos un poquito mal, o sea, que ya vamos perdiendo el tiempo con retraso. El tiempo es realmente un elemento que a nosotros lo mejor se os ha hecho corto, o no. O sea, se os hace corto sobre todo el fin de semana y la semana se nos hace larguísima. O lo mejor se nos hace muy corta una determinada actividad porque nos gusta mucho y otra no acaba nunca de pasar. Pero en realidad el tiempo es una medida. Y el tiempo es una medida, un recurso que es absolutamente limitado. Por tanto, la única cosa que podemos hacer es intentar gestionarlo mejor. Es evidente que hay muchos elementos del momento oportuno, de los tiempos que no sé qué, de los estos dioses del Cronos y del Oros y todo esto, pero sí que es verdad, y ese tema de que el tiempo vuela, que no sé qué, podemos decir muchos refranes sobre el tiempo. ¿Cómo gestionar el tiempo? Mirad, para el tema de gestionar el tiempo, yo os voy a hablar de 3 aspectos. Uno, el más importante, que es el personal, que es el tema de la gestión personal, de la gestión de las emociones. El siguiente es el tema del entorno, lo que nos puede influir las personas de nuestro entorno en el tema de la gestión de nuestro tiempo. Y otro tema es el tema de la organización del tiempo, donde os daré 4 recursos, pero facilitos y que además yo creo que te sirven, los que de alguna manera al final acabas tú descubriendo que te son útiles. Mira, un señor de estos que es un gurú, que es el Víctor Cooper, que además si buscáis vídeos lo explica muy bien y lo hace muy bien, dice que nuestro principal recurso no es nuestro tiempo, sino nuestra energía. Y eso lo habéis visto todos cuando estamos hablando de cómo organizarnos, cómo mejorar el tiempo. Los elementos clave, y hoy en día todo el mundo está de acuerdo en esto, para valorar realmente lo que es nuestro tiempo, son estas 4 tipos de energías. La primera es la energía emocional. La energía emocional es la energía de sentirse bien, de estar haciendo algo que te gusta, de encontrarte bien, de estar en un entorno que estás positivo. Por eso el tiempo de fin de semana se nos hace tan corto. O cuando estás haciendo algo con personas con las que estás bien, o cuando estás en un entorno tan bonito como este. Ahí hay elementos en que cuando estás tú en estas actitudes, tus capacidades de trabajo aumentan y mucho. Todas las teorías de inteligencia emocional en que tú de alguna manera establecen hoy en día el neuroaprendizaje, dice que los niños aprenden cuando están contentos, cuando se sienten queridos. Es un elemento de emociones positivas. Y eso, perdonadme, el neuroaprendizaje, yo me estoy haciendo propaganda para que me invitéis más años. El neuroaprendizaje lo que hace es de alguna manera asegurar que lo que tú estás, lo que lo sabemos todos los maestros de toda la vida, que hay que mirar a los niños a los ojos. ¿Cómo? Que los niños se tienen que sentir queridos. Ya lo sabíamos. Eso son cosas de sopa de ajo para cualquier buen maestro. Pero es evidente que eso también nos lo hemos de aplicar nosotros.
Si nosotros queremos aprender a gestionar el tiempo, una de las cosas que tenemos que intentar es garantizar que nuestras emociones, cuando estamos en estos temas, son cosas que realmente me hacen feliz. Por eso yo creo que ahí tenemos una suerte. Yo antes he hablado de muchos inconvenientes en el tema de las reuniones, en los temas de organización de las escuelas, en la capacidad a veces de o no de liderar o de dirigir de un director de escuela. Pero hay una cosa en la que tenemos ventaja. Al 90% de las personas que nos dedicamos a la educación nos hace feliz. Y por tanto este punto lo tenemos ganado. Hay otros elementos. Otros elementos es el tema de la energía mental. Esto sí nos mata. Nos mata porque de alguna manera nosotros tenemos un elemento que nos cuesta muchísimo. De entrada, el horario laboral. ¿Es el mejor? Bueno, un horario laboral que, como dice un amigo de Barcelona, Enric Mas Llorens, que ahora es director general de los jesuitas, él dice que ser director es media jornada, 12 horas. Y es verdad, lo veremos luego, ¿vale? Y ahí el problema está el tema de los ritmos circadianos. Claro, vosotros sabéis, no, yo seguro que no quiero saberlo, pero sabéis que hay personas que os envían correos a las 2 de la mañana. Y gente que os envía correos a las 6. Y gente que no sé qué, y a las 9 todo el mundo está en el aula. Claro, ¿qué pasa ahí? Ese elemento es un elemento importante. Y para garantizar la energía mental, y eso lo sabemos también con los alumnos, el tema del descanso y el sueño es fundamental. Y hoy en día, este es un tema que no se cumple. Hoy en día este es un tema que nos cuesta mucho garantizar. La capacidad de concentración cuando duermes menos de 6 o 7 horas, yo tengo muy mala memoria para los números, soy absolutamente anumérica, pero es brutal como baja. Y eso lo decimos, yo lo digo, y no lo aplicamos. Y es verdad. Vosotros sabéis claramente que cuando estáis descansados, cuando estáis tranquilos, vuestra manera de trabajar es más eficaz. Estamos hablando de gestión del tiempo. Claro, si hemos de hacer tareas que cuando yo lo estoy haciendo cansado tardo 1 hora y si estoy descansado, concentrado y me hace feliz tardo 20 minutos, aquí tenemos gestión del tiempo. Y otro tema brutal, hablaré un poquito después cuando dé recetitas, es el tema del multitasking. Yo soy brutal con esto, o sea que soy fatal como ejemplo. Pero está claro, estamos pendientes del correo, estamos trabajando un documento en el ordenador y nos sale un mail y lo abrimos, o miramos el WhatsApp a ver quién nos ha dicho, o viene un niño y nos dice no sé qué y le contestamos, o una maestra, después hablaremos de esto, de esas maestras que vienen a la hora del patio y te pasan su problema y ahí te espabiles. Todo ese multitasking reduce la capacidad de concentración brutalmente. Y eso hace que, por supuesto, unas tareas se nos alarguen muchísimo. Por tanto, si queremos gestionar bien el tiempo, hemos de asegurar que estamos trabajando focalizados y centrados. Mejorar la concentración y la capacidad de focalizar la atención se entrena. Y eso es una de las técnicas que cuando se trabaja con alumnos es una de las cosas que se les enseña. Porque hoy en día todo este tema de la procrastinación realmente es un tema importante. Por tanto, yo creo que es como el gimnasio. Requiere regularidad, requiere esfuerzo, requiere entreno, pero se puede conseguir. Si hablemos de gestionar el tiempo, este elemento lo tenéis que tener presente. Trabajar concentrado, trabajar a gusto, implica ganar mucho tiempo. Por eso nos pasa que cuando estamos haciendo determinadas cosas lo hacemos mejor en casa que en el colegio. Con todo lo que eso lleva de trabajo en casa, cosa que evidentemente en temas de conciliación no es demasiado, pero es así. Nos pasa porque concentrarnos en el colegio es prácticamente imposible y en casa, en cambio, nos concentramos con más facilidad. El tema de la energía física, el bienestar, el sentirse bien, ayuda. Alimentarse adecuadamente, nuestro cerebro tiene muchísimo más energía, por tanto será mucho más fácil trabajar. El descanso, como hemos hablado, el deporte. Muchas veces, y eso se lo explico, hay un señor que es muy bueno de neuroaprendizaje, que es David Bueno. Yo le decía, yo no sé el fundamento neurológico de esto, pero sí, a mí me gusta muchísimo andar. Y llega un momento cuando estás andando, cuando estás en el gimnasio haciendo abdominales, que en la cabeza te empiezan a salir ideas. ¿No os pasa a vosotros? Os empiezan a salir ideas que a veces os resuelven problemas que lo mejor habéis tenido durante tiempo y no sabíais cómo hacerlo. Os ocurre una idea nueva para un proyecto, tenéis no sé qué. Eso es porque el deporte realmente implica desencadenar una serie de neurotransmisores
que de alguna manera nos ayudan mucho. Todo el mundo lo dice y tú dices, ¿cómo me voy a andar si estoy con un montón de trabajo? Tal vez, como el tiempo es limitado y tú no vas a poder alargar el tiempo, tal vez lo que tienes que hacer es irte a andar o irte a pasear o ir a descansar. Y cuando te pongas a trabajar el tiempo se te duplicará porque trabajarás de una manera más eficaz. A ver, yo os digo claramente las cosas. Yo os explico todo esto. Pero esto lo oyes. Yo siempre digo que los únicos cursos que valen la pena son los que transforman la realidad de las aulas. En este caso, lo que transforma nuestra propia vida. Porque esto es un problema de vida. El tema de la gestión del tiempo es un problema emocional, de persona. Yo os digo cosas y vosotros decís, pues está bien. Pero claro, ¿cuándo os lo haréis vuestro? En el momento en que vosotros eso os lo creáis y lo interioricéis y lo que hagáis. Y este elemento es muy importante también. Y eso también lo habéis vivido. Nosotros, que tenemos que hacer tantas tareas y tan divertidas en un colegio, cuando haces una tarea con sentido, lo haces mucho mejor, mucho más motivado y realmente tienes un impacto positivo mejor. Tenemos que hacer tantas tareas. Cuando tienes que llenar un aplicativo, el tiempo se te hace infinito. No puedes, es lentísimo. Cuando estás diseñando un proyecto, hablando con un alumno, haciendo clase, a mí las horas de clase se me pasan volando. Porque me gusta mucho dar clase y porque además estar con alumnos reconforta mucho. Es tareas que tienen sentido para ti. El tema de trabajar la energía del propósito, es decir, las cosas que realmente están de acuerdo con lo que tú quieres hacer, que son concordantes con lo que tú tienes que hacer. Claro, cuando tú estás rellenando papeles de un administrativo de no sé qué, eso no es concordante con tu propósito, que es dedicarte al mundo de la educación, que es lo que te hace feliz. Por tanto, atención, que el tema de las energías es un elemento que lo hemos de tener muy presente. Energía emocional, sentirse bien, ser feliz con lo que hago, ser capaz de concentrarme en las tareas, ser capaz de tener una energía física realmente de que yo me dé el cuerpo para poder hacer y, por supuesto, que las cosas que haga tengan significado para mi escala de valores, para mi forma de hacer. Hemos hablado, por tanto, de los temas personales y ahora vamos a hablar del entorno. En el entorno hay dos elementos y en los colegios, clarísimo. Los ladrones del tiempo y los tipos de tareas. Esos cuadrantes de las tareas urgentes, seguro que habéis visto 1000 veces, porque además somos un poquito masocas. Cursos del tiempo, de las reuniones hemos hecho 1000 veces y dices, no me ha servido de nada. Es que yo ya os lo he dicho al principio, no sirven de nada, solo sirven si os hacen cambiar a vosotros. O sea, el tema es transformacional, O sea, la información la podéis encontrar en Internet. El tema es que de alguna de las cosas que yo en estos momentos os diga, ¡pam!, os haga el chip. ¡Pam!, cambias y te lo incorpores. Porque si no lo incorporas no sirve absolutamente de nada. Los ladrones del tiempo, evidentemente, son personas que afectan a lo peor que tenemos, que es un recurso determinado. Son personas que nos distraen, actuaciones, cosas que van fuera de lo que nosotros queremos hacer. Hoy en día, la desgracia es que muchas son internas. Vinculadas a todo lo que hemos hablado antes, nuestra desorganización, el desorden, las visitas que nos interrumpen, los ciclos estos energéticos de si me tengo que poner a trabajar cuando estoy cansado o no, los papeles, los emails, los WhatsApps, no sé qué. Las reuniones estas de pasillo, que en el fondo parece que vamos a resolver algo, pero de alguna manera a veces nos estresan más. Llegas tarde a clase, llegas tarde a la reunión, no puedes no sé qué. Y acabas generando una situación de estrés que no son buenas. Estos son ladrones que dependen de mí. Ladrones que dependen de otros. Los teléfonos, las visitas inesperadas, muchas veces actitudes, el transporte. A ver, ahora sí. Temas o esperas. Pero fijaos bien que estas cosas muchas veces lo que hemos de hacer es o utilizarlas para hacer cosas o muchas veces incorporarlas como no imprevistos. No es un ladrón del tiempo el transporte, porque es una cosa que tú no puedes obviar. ¿Qué hacer delante de esto? ¿Qué hacer delante de los ladrones del tiempo? Pues muy fácil de decir. Decir no. Decir no a veces a no poder atender una llamada. Decir no a que no contestas un WhatsApp. Decir no a que no te vas a encargar de una tarea que la persona esa te quiere colocar sí o no. Y tienes que aprender a decir no. Nosotros como directores hemos de aprender a decir no muchas veces, porque si no, acabamos siendo el pañuelo de lágrimas de todo el mundo.
Y eso nos genera al final a nosotros una tensión brutal a nivel personal. Por tanto, hay cosas que no las puedo hacer. Y fijaos bien que en eso estaréis de acuerdo. Yo soy muy rigurosa, pero en eso estoy absolutamente convencida. Vosotros también lo estaréis. Hay gente que te quita energía, que te chupa la energía. Y gente, ¿por qué? Porque son gente absolutamente negativa. No te dejan decirles que no, te machacan, te acabas haciendo que el problema suyo es el tuyo y acabas y dices, pero me ha machacado totalmente. Y personas, en cambio, que cuando estás con ellas, no, te sube la moral, te sube la energía, estás mucho más cargado, tienes muchas más posibilidades. Por tanto, aprender a decir que no, yo no lo sé hacer, es un elemento importante. El tema del cuadrante de tareas. Vale, sí, de acuerdo. Las cosas que tenemos aquí son las cosas que son urgentes, importantes. Vale, sí, ese cuadrante lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que nos pasa en el colegio? En los colegios, en las escuelas, nos pasa que nosotros, en este momento, agrupa lo urgente, lo importante, lo que hay que hacer. Y aquí tenemos lo urgente, lo importante. Aquí muchas veces tienes cosas que no son importantes, que son importantes para otras personas y que nosotros, como directores, acabamos asumiendo. Y eso yo creo que es muy importante, que son las cosas en las que hemos de aprender a decir que no. En un colegio, de todas maneras, la cantidad de cosas que son urgentes es muy grande. Tal vez no sean importantes, pero yo también creo que a veces hay cosas, después veremos en la otra organización del tiempo cómo resolver esto, que no son importantes, pero se llegan a hacer importantes, suben de cuadrantes y no se resuelven. Un niño que se hace daño o una familia que a lo mejor está un poco enfadada, si contestas tú al teléfono y resuelves, deja de ser un problema grave con más facilidad que si a lo mejor tú acabas diciendo que llamen mañana, que no sé qué. Por tanto, yo ahí sí que creo que a veces hay que tener un poco también esa intuición que te da la experiencia del cargo. De todas maneras, ahí estamos moviéndonos en las cosas que son como inmediatas de hacer. Un director, y no es lo que yo os voy a explicar hoy, tiene unas tareas muy importantes, que es todo ese tema de prospectiva, de ser capaz cómo va a ser la escuela del futuro, cómo quiere hacer un plan para definir estrategia, trabajar con el claustro, todas esas reuniones que tiene que hacer con el personal para gestionar el equipo. Eso es urgente, no es urgente, pero es importante. ¿Qué nos pasa con esto? Que lo acabamos haciendo en casa, que lo acabamos haciendo fuera de horarios, que lo acabamos haciendo en otros momentos. Y eso es evidente que no es una solución que pueda ser permanente. Pero es un elemento que está claro y todos con la cara de serios que hacéis me estáis diciendo que sí, que no os podéis dormir, que falta poquito. El cuadrante 4, ni urgente ni importante. Son los ladrones del tiempo, las cosas que de alguna manera nos quitan tiempo y que en el fondo no son prioritarias. Yo creo que, fijaos bien, que yo ahora voy a intentar daros algunos consejos prácticos, pero no estoy segura que sean útiles. De entrada, la organización del tiempo no es una cuestión de reloj, es una cuestión de brújula, de prioridades. Porque esto del cuadrante llega un momento que somos nosotros los que decidimos si una cosa es urgente o importante o no importante. El criterio es nuestro, no es externo, es nuestro. A veces sí vale la pena que alguien nos diga, oye, ¿te has parado a pensar si esto realmente es urgente? ¿Te has parado a pensar que esto no es importante cuando sí lo es? Lo tienes que mover de cuadrante. Pero al final, muchas veces estas percepciones son nuestras. Por tanto, este elemento lo hemos de tener pendiente. Atención, no tenemos más tiempo. Se trata de saber utilizarlo mejor. Por tanto, hemos de aprender a planificarnos y a organizarnos. Hemos de tener realismo en la temporización. Hay cosas que no son imprevistos. Que por la mañana los lunes a las 9 tendrás un profe que te vendrá a decir no sé qué. Eso no es un imprevisto, porque eso sabes que pasa siempre. Pues tú no te pongas nada en el trabajo de 9 a 9 y cuarto, porque sabes que de 9 menos cuarto a 9 y cuarto vas a tener gente que te va a venir a explicar su historia de fin de semana, de drama, de no sé qué, de que tiene una persona enferma, que no sé qué. Y tú tienes que estar ahí escuchando, porque la gestión del equipo es prioritaria e importante. Por tanto, una de las cosas importantes es que nos hagamos una temporización que sea real. Por tanto, ese realismo en la temporización. Hay personas,
por ahí aquí hay moteros, pero hay personas, le pasa mucho a los moteros, pero en general hay personas que se creen que se teletransportan. Si tú tienes una reunión a las 12 en la delegación, no puedes estar a las 12:05 en el colegio, necesitas, bueno, no lo sé yo, pero en Barcelona, por ejemplo, transportes muchísimo tiempo y aquí me imagino la gente que vive fuera de la ciudad mucho. El tiempo hay que contabilizarlo, porque si no nos estamos haciendo trampas y nos generará esa tensión de que no llegamos. Por tanto, el realismo en la temporización es importantísimo. Seleccionar las tareas según mi criterio, que me aporten valor a mí. Y, por supuesto, concentrarnos en lo que hacemos. ¿Cómo organizarlo? Bueno, yo os explicaré una estrategia que se ha puesto muy de moda, después os enseñaré el esquema. Y en el fondo, pues lo que te acabo diciendo son muchas cosas que seguro que vosotros ya hacéis. Una, tener muy presente las tareas pendientes y los proyectos pendientes y anotarlo. ¿Dónde? En la agenda. Hoy en día, por ejemplo, en esta estrategia que os digo yo, utilizan mucho una aplicación de móvil que es el Evernote. Bueno, en móvil, de ordenador, está bien, ¿vale? Bueno, pero yo no os voy a hacer propaganda. Yo que cualquiera, hay personas que lo necesitan tener apuntado en la agenda. Después os explicaré yo mi sistema. Lo que sí que es importante, y eso también os estaréis de acuerdo conmigo, que lo que nos estresa muchas veces son las cosas que estamos pendientes en la cabeza. Es que tengo que hacer, es que no me tengo que olvidar, es que esto es importante. Cuando tú una cosa la escribes, te la organizas en un sistema que lo tengas escrito, esto se te va de la cabeza. Ya no piensas en lo que tienes que hacer, sino en lo que estás haciendo. Y eso sí es una buena estrategia. Anotarse las cosas pendientes y temporalizarlas. Yo trabajo con una organización mensual que la tengo de cada año y eso creo que, seguro que vosotros igual, ¿eh? Yo no explico ninguna cosa de sopa, explico ideas de sopa de ajo. Yo trabajo con una organización mensual que es fija, o sea, que la reviso cada año pero que la tengo ahí hecha, que yo sé cada mes las cosas que tengo que hacer, las circulares que tengo que enviar en la escuela, los proyectos que tengo que tener pendientes, las previsiones, ¿vale? Las tareas que tengo que hacer como profesora y como directora, y eso es una organización mensual. Yo ahí me añado las cosas que se van incorporando de mes en, o sea, las cosas que tienen una planificación mensual. Cada semana yo me organizo el domingo por la tarde, los fines de semana, que buenos que son, me organizo el fin de semana para organizar la semana y me pongo las cosas que tengo que hacer el lunes. Entonces yo a partir de ahí, cada día, teniendo la organización que tengo semanal, voy planteándome las tareas pendientes. Eso se puede hacer con una agenda tipo... A mí me gusta el calendario de Google porque lo tengo todo actualizado, pero hay mucha gente que le funciona muy bien la agenda de papel. Es una posibilidad. Pero lo que sí que es verdad es lo que dice aquí. No hemos de pensar en lo que hemos de hacer, sino en lo que hacemos. Vaciar la cabeza de pensamientos distractores del ruido nos facilita la concentración. El método es igual, pero esas dos cosas quedároslas porque esas son buenas. A partir de ahí, clasificar y organizar las cosas. Lo que os decía, planificación mensual, semanal, diaria, proyectos a largo plazo. Yo tengo siempre una hoja que pongo pendientes y me pongo esas cosas que no tienen momento. Pendientes que tengo que hacer yo que he delegado. Por ejemplo, hay que tener muy pendiente, perdonad porque juego las palabras y fatal, los proyectos y tareas que tengo que supervisar. Y cosas que a lo mejor no digo que no el primer momento, pero tengo que aprender a decir esto no lo voy a poder hacer y digo que no. O que lo paso al curso próximo. Este es el sistema. Es este sistema, el GTD y es cosas por hacer. ¿Qué es? ¿Es accionable? ¿Se puede hacer? ¿No? A la basura algún día lo anoto. Sí, es corto. Este elemento sí es nuevo. A mí todo lo demás me parece que muchos métodos de organización del tiempo son parecidos. Pero este sí que es bueno. Hay gente que es poco operativa porque cositas cortas. Contestar un WhatsApp diciendo sí, vendré a cenar. Es un minuto. Si es de cosas cortitas, a veces de hacerlo, me las quito de la cabeza y me resuelve. Por tanto, si lleva menos de 2 minutos, lo hago o no lo hago, lo retraso y por tanto a partir de ahí lo delego, lo pienso. Pero me anoto todos los proyectos y los planifico cuando son tareas que son mucho más complejas. Introducir el concepto de prioridad y de planificación sobre la base de nuestros objetivos. Soy yo la que tengo que decir en qué cuadrante están las cosas. Soy yo la que tengo que decidir una cosa que es fundamental. Y en una escuela es fundamental.
es el tema de los imprevistos y las relaciones humanas. Ir a desayunar a la sala de profesores con los profes no es un tiempo perdido, es un tiempo imprescindible para la comunicación y para estar con la gente. Dedicar tiempo para bajar a comer y hablar con la gente de la tele, de la película, de no sé qué, es fundamental para que tú establezcas unas relaciones de liderazgo y de proximidad con el equipo, para que la gente vea que tú eres uno más del equipo. Y si empezamos a decir, no, es que no como en el despacho porque así trabajo, estamos aquí haciendo cosas que son muy importantes. O no voy al partido de mis hijos, o no miro no sé qué, o no voy a correr. Atención, que hay cosas de estas que son súper importantes. Supervisión y seguimiento de la planificación, esto es el elemento que hemos de tener. Es que me lo anoto. Vale, te lo anotas, pero tienes que revisar. Tienes que dedicar un día, domingo por la tarde, pues es una cosa que a veces es muy corta, para ver cómo ha ido la semana anterior, qué cosas de las que tenías planificadas para esa semana has hecho o no, cuáles tienen que pasar, y también de las tareas, de lo que yo tengo que hacer y de lo delegado. Fijaos bien que esas dos cosas, esto es muy importante. ¿Cuándo voy a pasar cuentas de las cosas? Pues no sé, el lunes por la tarde, el viernes por la tarde. En un momento tengo que tener un momento de la semana para garantizar cómo llevo esas tareas pendientes. ¿Para qué sirve todo este sistema? Para quitar ruido de la cabeza. Para asegurar que nos va a ser más fácil concentrarlos. ¿Y cómo asegurar que me concentro bien? ¡Ja! Es una chorrada de método, pero bueno, yo os lo digo. Se llama técnica Pomodoro, este señor ha hecho un libro, habrá ganado mucho dinero y es una cosa como las que les decimos a los alumnos de técnicas de estudio. 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, cada 4 bloques. Es igual. Hombre, yo soy muy adicta, llevo mucho tiempo sin mirar el móvil, pero mirar el móvil cada media hora, pues yo creo que es una cosa que se puede aguantar media hora sin mirar el móvil. Estamos a lo mejor todas 2 horas, ¿no? Entre clases o... Esos elementos de intentar evitar las interrupciones nos tienen que ayudar. La concentración en una época de mucha dispersión, donde tenemos muchos elementos distractores, a veces es bueno. Lo que decía antes de la llamada esta a los padres, a veces, no, tengo que hacer unas llamadas. Hombre, pues decir, voy a trabajar media hora en tal cosa o 1 hora y al cabo de eso voy a dedicarme a hacer esas llamadas. Tenemos que hacer organizaciones que permitan que nos focalicemos en el trabajo, porque si no, las multitasking que hacemos, y yo lo hago, acaban pesando en que hacemos las cosas mal, o si no las hacemos mal, nos representan un agotamiento y una forma de hacer que acabamos realmente muy estresados y eso no nos facilita las relaciones personales. Incorrecta gestión de la agenda, si no contamos los tiempos. Lo que os decía de la gente que va de un sitio a otro teletransportándose. O de la gente que no tiene previsto que tiene que comer o desayunar. Insuficiente delegación de tareas. Es verdad que hay cosas que las tienes que hacer tú, pero a veces no las tienes por qué hacer solo. Comparte y a veces es más fácil. No diferenciar este tema de importante y urgente. Y no controlar nuestros ladrones del tiempo. Yo soy dura, pero claro, yo no puedo estar media hora hablando con no sé quién, ¿no? Con una señora del no sé qué que me explica. O sí, y si sí pasa a ser prioritario para mí, entonces lo tengo que hacer de otra manera. Si el tiempo no se puede tener, ni ganar, ni perder, ¿cómo se puede gestionar? Pues con una actitud proactiva, con técnicas e instrumentos que me faciliten la planificación, organizando las tareas. Y evidentemente con la concentración. Se trata que el desafío no consiste en administrar, sino de alguna manera encontrar recursos propios. No hay recetas. Yo no tengo ninguna estrategia. Os he dicho 2 o 3 cosas que creo que valen la pena. Pero fijaos bien que estamos hablando de energías. Y en el tema de las energías y de las prioridades, al final el desafío es de cada uno. Debemos concentrarnos en lo que es importante e intentar salir de la urgencia. Volvemos a lo de los dioses, ¿no? Del Cronos y del Horus. Los momentos mágicos, los momentos plenos. Eso es un elemento que lo hemos de tener muy importante. Que tiene que ser. No puede ser esa necesidad de que estamos haciendo las cosas siempre corriendo. Intentemos valorar que a veces lo que tenemos que hacer es hacer realmente las cosas importantes con los tiempos que necesitamos. El tema ese del cóctel de la disciplina y de la improvisación.
La historia esa, seguro que la habéis escuchado 1000 veces, ¿no? De la botella donde se ponen las piedras, la arena. Lo habéis escuchado 1000 veces. Y hay un matiz en uno nuevo. Y dice que le pone el agua, ¿no? todo. Y al final dice, y además me cabe una cerveza que me puedo ir a tomar con vosotros. Esos tiempos de resolver conflictos, tomándose un café, viendo, son un elemento fundamental de nuestra tarea como de equipos directivos. Y por tanto lo vamos a tener presente. Yo creo que no hay cosas que no se puede todo anticipar. Podemos planificar mejor, pero llega un momento que hay que hacerlo. Dejar de decir no tengo tiempo. No tengo tiempo. Todo el mundo tiene el mismo tiempo. Lo que hemos de saber es gestionarlo. ¿Por qué hay personas que transmiten calma? Vosotros habéis visto, seguro que aquí hay personas que transmiten calma. A ver, yo que no transmito calma, también digo una cosa. Hay gente que transmite calma porque, va tirando siempre las pelotas fuera al otro, ¿no? Que se encarga de ir pasando pelotas para que lo hagan los otros. Pero hay gente que no. Hay gente que transmite calma porque es capaz tal vez de pasar lo que la diapositiva anterior, de las urgencias a lo importante. Y eso es un tema de filosofía de vida. Por tanto, yo os pido ahí que seamos capaces de reflexionar en este elemento. Hay muchos imprevistos y en la vida de una escuela hay muchísimos. Si planificamos de una manera, cuando planifiquemos, hemos de planificar con realismo y hemos de tener presente que no nos podemos poner, si tenemos 2 horas libres para trabajar, ponte trabajo para una, porque la otra se te va en cosas que son imprevistos, urgencias o atención a las personas que no son ni imprevistos, sino que son cosas súper importantes. Por tanto, lo que dice Víctor Cupos tiene razón. Nuestro principal recurso no es el tiempo, sino la gestión y la organización de nuestra energía. Por tanto, ahí es donde nos tenemos que concentrar para que las cosas funcionen. A mí me sabe mal no poderos dar fórmulas mágicas, pero yo creo que la fórmula importante es, tenemos un trabajo que es apasionante, un reto que es fundamental y que, por tanto, a partir de ahí nos hemos de poner para garantizar que tenemos toda la energía focalizada en nuestro trabajo y en las cosas que nos gusta, que es la educación de todos los chicos. Muchas gracias. Y ahora vas a tener que ir a trabajar. Bueno, os lo dice la organización, que yo no me acuerdo del horario. Muchísimas gracias, Coral. Vamos a hacerte caso y ser proactivos y que no nos impidan los ladrones del tiempo de dedicar la próxima media hora a tomar un café, ¿eh? Que ahí seguramente arreglaremos mucho del debate que luego vamos a tener en la puesta en común, que los grupos están colocados como el año pasado, están en las salas del 1 al 6, habéis cogido las hojas a la entrada, si no todavía están allí, y ahí veis en qué grupo estáis colocados. Y luego nos pasarán para el debate o está puesto en la... Muy bien, pues ya está. Yo no me he traído... No, ¿me dejas Tenéis unas cuestiones para debatir y para trabajar. Lo primero son 2 artículos de este señor. Uno es sobre las empresas enfermas de reuniones y podría ser las escuelas hiperenfermas de reuniones. Y el otro tema es un tema que a mí me gusta mucho y creo que también nos tiene que hacer debatir. Es sobre el tema de la necesidad que las organizaciones sean ágiles. Yo a la hora de comer hablábamos y me da miedo el tema de las organizaciones esas del por qué no. Hemos de intentar hacer organizaciones que sean ágiles. La educación tiene que cambiar con calma, porque no se pueden hacer cosas de manera precipitada ni por modas. Pero tiene que cambiar de forma ágil porque los niños van pasando por nuestras aulas y hemos de garantizar que a todos les damos la respuesta adecuada. Por tanto, hemos de garantizar que estamos traspasando y moviéndonos hacia un modelo educativo más eficaz. Y por tanto, ese tema de la agilidad del segundo artículo os lo recomiendo que os lo leáis. A partir de ahí tenéis, unas preguntas para iniciar a pensar el debate. Horas de reuniones, horas de preparación de las reuniones y a partir de ahí, ¿podemos anular reuniones? Un orden del día que cumpla los criterios de una reunión eficaz. Bueno, tenéis una serie de tareas que podéis hacer o no hacer o podéis priorizar o no. ¿Cómo diseñar un claustro presupuesto base cero? Si el claustro sirve, olvidaros de eso de los números que me han dicho que no lo quiero ni escuchar. Si el claustro es para motivar y para hacer que el equipo sea realmente un equipo potente, imaginemos un diseño
Y vamos al tema, aplicar en una reunión de tu centro el tema de cómo hacer una reunión mejor. Sobre la organización del tiempo, pues reflexionemos y compartamos. Yo os planteaba hacer espacios de reflexión individual y reflexión colectiva y después compartimos todos. Yo estaré con vosotros y, por supuesto, para todo lo que necesitáis. Fórmulas mágicas no, hablar, debatir, contrastar, todo lo que queráis. Y a partir de ahí tenéis incluso algunas reflexiones sobre el tema. Lo que necesitéis. Tomáis primero el café, ¿no? Sí, primero el café. Son ahora las 6:25, pues hasta las 7 menos 5, ¿verdad? Venga, muy bien.